Les comento que ustedes en sus mesas tienen un hablador. Es un díptico donde podrán apreciar la calidad de los colores, aromas y sabores que vamos a disfrutar en este almuerzo tan especial. Es una corta reseña de dos de nuestros hombres, de dos de nuestros talentos. Miro Popic, periodista, escritor, editor, profesional de primer orden que nos permite apreciar y amar cada vez más nuestra amplia y rica gastronomía. De su pluma nos queda mucho que aprender, ¿verdad que sí? Aplauso para Miro Popic. Y también Víctor Moreno, el chef, el cocinero destacado y visionario con su incansable dinámica, proactividad y pasión venezolana. De su cocina nos queda mucho por degustar. Voy a darle de inmediato la bienvenida al señor Miro Popic, quien nos hablará sobre gastronomía, haciendo gala de la despensa y los sabores venezolanos, y desde ya disfrutemos del almuerzo. Gracias, Judith. Gracias. A ti adelante. Buenas tardes. No necesito agua. En realidad me han metido en un problema tremendo. Y eso no se le hace a nadie. Me han pedido que hable de comida y que hable de comida venezolana cuando aquí estamos todos muertos de hambre. Ya son las 4 de la tarde, 4:20. Y a mí me dijeron, tú hablas a las 2. Bueno, yo voy a hablar 10 minutos a las 2. Bueno, voy a hablar 3 minutos a las 4. Porque es difícil hablar de comida cuando todos tenemos hambre. Pero bueno, ahora entendemos que el hambre ha sido casualmente el motor de la humanidad. Ha sido el impulsor de las grandes transformaciones humanas, de las exploraciones, de los grandes descubrimientos. ¿Y qué nos dice eso? Que la comida es importante. Y más, la comida es lo más importante. ¿Por qué trabajamos? Para comer, para llevar el pan a la casa y todos los días. Y comemos, o los que podemos, 3 veces al día. Comemos más de lo que hacemos el amor. Pueden reírse, no hay ningún problema. Porque sin comida no se piensa. No hay arte, no hay filosofía, no hay ciencia. Porque la comida es definitivamente inevitable. Y con hambre, lo único que se puede hacer es comer. No hay más nada. Con el estómago lleno podemos hacer muchas cosas. Con el estómago vacío solamente podemos comer. Y por eso que antes de la cama está la mesa. La comida, ustedes lo saben, los médicos, surgió siempre como un problema nutricional que se medía en calorías, en vitaminas, en todos los nutrientes que tienen lo que consumimos a diario. Pero hay un momento en que la comida deja de ser sustancial para transformarse en un elemento de estructuración de los grupos sociales con manifestaciones simbólicas y pensamiento propio. La comida se transforma en factor de identidad. Y de eso es lo que voy a hablarles 5 minutos. No les voy a hablar de comida. Y les prometo que voy a ser breve. Voy a tratar de explicarles cómo funciona la identidad a través de la comida. Ajá. Hay 4 factores que determinan la identidad de los pueblos. Territorio, compartimos una geografía. Idioma, hablamos la misma lengua y nos entendemos en ese idioma. La religión, la mayoría de las religiones que nos unifican. Y la comida. 4 factores que determinan la identidad de los pueblos. ¿Cuál creen ustedes que es el más importante? Por lo menos en el caso de Venezuela. Le voy a resumir la historia de Venezuela los últimos 500 años, con todo respeto al embajador de España aquí.
Llegada de Colón a estas tierras, agosto de 1498, tercer viaje, península de Paria, Macuro. Y nos llamaron tierra firme y tierra de gracia. Lo dijo Cristóbal Colón, financiado por los reyes españoles, a pesar de que él era italiano. Pues aquí tenemos unos médicos de Italia, el compañero que acaba de hablar, interesante la exposición del doctor de Sicilia. De acuerdo a un geógrafo venezolano, Pedro Cunil, lo que se llamó tierra firme, antes de que fuera bautizada como Venezuela, abarcaba 2 millones de kilómetros cuadrados y comenzaba en Río Hacha, yo no sé si Río Hacha está hacia allá o no, pero me imagino que está hacia allá, y terminaba en la desembocadura del Amazonas. Ese era el territorio que en ese momento se determinó provincia de Venezuela, que después administrativamente por la corona fue gobernación, capitanía general, en fin, una serie de denominaciones político-administrativas de lo que hoy es el territorio de la República de Venezuela. De esos 2 millones, ¿cuántos tenemos hoy en día? 918.000 kilómetros cuadrados, un poquito menos de 1 millón. Y si perdemos los equipos vamos a tener menos todavía. Perdimos territorio. 27 etnias tenían sus lenguas propias en este territorio que era tierra firme. Desaparecieron todas esas etnias, desaparecieron esas lenguas, se salvan 4 solamente hoy en día y se impuso el idioma castellano, que felizmente el rico idioma castellano en el que nos entendemos hoy en día. Perdimos territorio, perdimos lenguas. Esas 27 etnias que poblaban este territorio tenían su propia mitología, sus propias creencias, pero con el conquistador se impuso el catolicismo y la religión cristiana. Perdimos territorio, perdimos lenguas, perdimos creencias y mitos. Y sin embargo, la comida permanece en gran parte exactamente igual como se comía hace 7.000 o 12.000 años cuando comenzó el poblamiento de este territorio. ¿Por qué? Seguimos comiendo arepas todos los días exactamente igual como se comían esas arepas hace 7.000 años cuando se domesticó el maíz. Lo único que ha cambiado es el budare, donde el budare ya no es de arcilla, sino de metal. Y estoy seguro que en todas las casas de ustedes no hay uno, sino hay 2 o 3 budares y bien negritos, quemaditos. Mientras más quemaditos, mejor. ¿Eso no es acaso la fuerza de la comida y la fuerza de la arepa? Que la arepa es lo que actuó como factor de resistencia ante la transculturización que se produjo a partir del descubrimiento. Bueno, ya nos habían descubierto antes porque había gente aquí, pero llamemos descubrimiento de 1492. Seguimos comiendo arepas exactamente igual como se hacían hace 7.000 años y seguimos comiendo casabe exactamente igual a cómo se cultivaba la yuca amarga hace 7.000 años atrás, domesticada aquí al sur del Orinoco. Eso es la fuerza de la comida que se mantiene. Perdimos territorio, perdimos lenguas, perdimos mitos, pero no perdimos el sabor de la comida, porque esos 2 pilares del maíz y la yuca son la base fundamental de la comida venezolana del siglo XXI. La practicamos todos los días y no nos damos cuenta de ello. Ese es el valor de la comida. ¿Cómo se cambia aquí, amigo? Ah, no, eso volví para atrás. ¿Cómo se genera la identidad? Tomen ustedes una mazorca de maíz, un jojoto, y coman lo crudo, que se puede comer crudo cuando es tierno, que le llaman jojoto en leche. Eso es mera subsistencia. Se puede hacer hoy en día y así lo hacían nuestros antepasados.
sometan a esa mazorca a la función del calor, introdújalo en agua hirviendo, póngala sobre las brasas, arrímelo en un horno, transformen ese maíz crudo en un alimento cocinado que va a ser más digerible y más amable. Ahí eso que era subsistencia pasa a transformarse en cocina, porque la cocina es transformación. Veamos el tercer punto. Procesemos los granos, si los molemos, los transformamos en masa, le incorporamos otros ingredientes no necesarios para su digestión, lo aderezamos con componentes propios o ajenos para darle saboricidad, para envolverlo, en fin, darle forma, someterlo a la conservación. Eso es cultura. Pasamos de la subsistencia a la cocina y de la cocina pasamos a la cultura. ¿Y cómo llegamos a la identidad? Cuando que ese mismo procedimiento por un grupo social o étnico una y otra vez se transforma en acción colectiva, cotidiana o festiva, y disfrutamos de ello, eso es identidad. Y eso es lo que somos. Por eso, con este ejemplo, yo tengo la teoría en uno de mis libros, cuando hago la pregunta, ¿desde cuándo somos venezolanos? Y la respuesta es, desde que comemos hallacas. Porque comíamos hallacas antes de ser venezolanos. Y precisamente esos pueblos que forman, los 7 provincias que formaron lo que hoy es la República de Venezuela, cuando vino la lucha de la libertad con Bolívar, esos pueblos comenzaron a reconocerse como un solo pueblo, porque comían lo mismo, el mismo maíz envuelto en una hoja de plátano y atado por un pabilo. Ese es el pabilo que ata la autoestima del venezolano cuando ese pastel de maíz se transforma en hallaca. Muchos me preguntan hoy en día, cuando hago intervenciones, me dicen, ¿está la cocina venezolana en crisis? Yo digo, no, absolutamente no. Pero dice, ¿pero cómo que no va a estar en crisis? Un momentico, Venezuela está en crisis. La economía venezolana bajó 85 kilos de los 100 kilos que pesábamos. Nuestro Producto Interno Bruto de 100 bajó a 85, 84.7. Pesaba 100 kilos, perdiste 84, pesas 15 kilos. Esa es nuestra economía de hoy. Pero nuestra cocina no está en crisis. Les voy a explicar por qué. Yo tengo 50 años escribiendo los periódicos en Venezuela sobre cocina. Hace 50 años la cocina venezolana no existía, no aparecía. Ni yo comencé escribiendo sobre cocina venezolana. Como había estudiado en Francia, escribía sobre foie gras, paté, robuchon, toute la grande cuisine, la haute cuisine. Pero la sardina y las caraotas no existían. Eso era una falta de respeto, servir un pabellón. ¿Cómo iba a comer pabellón? ¿Cómo se te va a ocurrir hacer un asado negro? Que ustedes lo van a probar ahora en este momento. Pero sin embargo, hoy en día, nunca tantos jóvenes venezolanos estaban estudiando cocina. Nunca se había hablado y escrito tanto de cocina venezolana. De hecho, por eso estoy yo aquí. Si no, no me hubieran invitado. Porque yo de cáncer no tengo nada. Menos mal que allí estoy negativo en la próstata. Gracias, doctor Pérez. Estaba asustado con la intervención de la doctora ya. Muchas gracias, doctora, me tranquilizó. No entendí nada, pero salí tranquilo. I believe you. Entonces, va a estar la cocina venezolana en crisis. Nunca se habían escrito tantos libros. Yo, en los últimos 6 años, tengo 7 libros de cocina venezolana. El primero lo escribí en 1984. Y los últimos 4 editas, y hay uno que salió esta semana. No existe crisis en la cocina venezolana, existe crisis en el país.
la vamos a superar. Hemos pasado por cosas superiores y el mejor ejemplo lo tenemos en España. España, mi abuela materna era Iturriaga. Así que también hay sangre española, además de la sangre croata y la sangre venezolana que llevo encima. España, siglo pasado, Primera Guerra Mundial, golpe de Estado, la trágica Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, 1968, la primera vez que yo fui a España, la gente se moría de hambre todavía, los campos de España estaban despoblados, había hambre en España, por eso llegaron tantos emigrantes acá, primero huyendo de la guerra civil, huyendo de los que perseguían a la República y después buscando trabajo, cómo ganarse la vida, especialmente los canarios. Y sin embargo, ¿cómo es posible que después de 60, 70 años del siglo pasado tan terribles para la cocina española, la cocina española haya acabado con el imperialismo gastronómico francés? Y hoy en día la cocina española manda. La cocina manda. Y cuando vemos a Ferran Adrià en la portada de Times dando una conferencia en Harvard, y decimos, pero ¿cómo es posible que un país que sufrió tanto en la cocina haya llegado tan alto? Bueno, tenemos esperanza todavía que a nosotros nos ocurra lo mismo. Yo no sé quién va a ser el próximo Ferran Adrià de Venezuela, pero vamos en buen camino. No los hago esperar más. Todos tenemos hambre y con hambre lo único que podemos hacer es comer. Muchas gracias. Y aquí viene nuestro próximo Ferran Adrià. No, Nada de cocina molecular aquí. No, tendría que haber nacido en Cataluña. Pues, y los catalanes van a seguir siendo españoles. Miro, No. muy bien, y a todos ustedes, no te vayas, Miro, con las muy buenas tardes, qué contentos estamos de compartir con ustedes y de robarles este pedacito de su tiempo, este sábado, en este congreso que estoy seguro que para los especialistas y todos los invitados internacionales es un bonito momento de encuentro, de aprendizaje, de network y sobre todo, pues en lo que viene ahora, de llevarse un poquito a qué sabe Venezuela. Los que ya tienen su plato, veo que hay gente comiendo muy bien, muchachos, era para justamente eso, para que empezaran a comer muy bien. Hoy tenemos 4 pasos, es algo muy sencillo. Yo me llamo Víctor, trabajo en un restaurante que se llama Moreno y tengo la suerte de haber sido formado por el profesor José Rafael Lovera, que me dijo hace 28 años, vamos a hacer comida venezolana. Y yo y el grupo de gente con la cual nosotros nos formamos se hacían la pregunta. Miro fue muy cercano siempre y es un gran maestro para mí. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué? Y la respuesta fue muy sencilla. Me dijo, ¿cuántos japoneses, con el respeto de la comunidad japonesa que está por acá, los estás tú viendo en este momento haciendo cursos para aprender a hacer pabellón? Ninguno. ¿Cuántos venezolanos quieren aprender a hacer sushi? Muchísimos. Entonces, volvemos a la identidad. Lo más importante no es solamente una región. Creo en lo local, creo en lo global y creo en lo local. Y nosotros en Venezuela no tenemos que rescatar absolutamente ninguna cocina. Sencillamente tenemos que defenderla. Y la manera de defenderla, la tienen ustedes al frente, es una mandoca, un tequeño y un pastelito andino, ¿ok? De esa forma, ustedes pueden empezar la degustación. Quien ya tenga el plato puede probarlo, están saliendo los demás de la cocina, porque se han ido integrando otros muchachos al Congreso que llegaron un poco a comer, cosa muy inteligente, los felicito, ¿ah? Qué bonito. Entonces, luego de eso, muy brillante. Luego de eso vamos a probar, muchachos, un bollo pelón. Nosotros, como muy bien lo ha dicho Miro, y ustedes lo saben, somos un continente de maíz. En Venezuela, el bollo pelón puede recordar a las humitas, puede recordar a las hallacas, puede recordar a los tamales, solamente que se llama pelón, así como yo, porque es el único bollo que no viene envuelto en hoja ni de maíz ni de plátano. Se cocina, digamos, al desnudo y termina siendo por eso mismo un bollo que no tiene esos aromas a plátano o a maíz, pero sí debería recordarles a los sabores de la Navidad venezolana. Esta es una receta de Yaracuy que agradecemos siempre mucho y que disfrutamos mucho. Luego de eso, vamos a probar un plato que tiene, digamos, pues mucha importancia para nosotros en Venezuela, que es el asado negro. El asado negro, pues es un plato que no solamente es caraqueño. Yo la receta que hago la aprendí a hacer en Caracas, pero pues en el Zulia, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene la suerte de haber nacido en el Zulia?
Pues muy bien, vamos a dar un aplauso a los zulianos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en el Zulia lo llaman lomo negro. Nosotros lo llamamos asado negro. Y esto lo vamos a acompañar con un puré de papas andinas y lo vamos a acompañar con un poco de dulce de plátano. Y para cerrar, vamos a probar un plato que a mí me da muchísimo orgullo porque ha venido evolucionando desde hace 20 años conmigo y yo con él, que se llama chocolate puyao. Pero esta es la versión 2023. Son 7 tipos de texturas distintas de chocolate hechas con 7 tipos de porcentajes de cacao diferentes de 7 regiones diferentes de Venezuela. Entonces, lo que queremos ahora es que ustedes se paseen por los sabores de Venezuela, sigan disfrutando también, obviamente, de todas las cosas que les brinda este hermoso país y nunca se olviden que los que creemos, sobre todo en nuestra gastronomía, es las personas que solemos pues también tener como un grito de guerra que tiene que ver que tenemos que parecer de donde somos, con quién somos. Es un poco algo que leí hace muchísimo tiempo, pero sobre todo es el dónde comemos y con quién lo comemos. Así que por favor, pásenla bien, sigan disfrutando, creo que van a tener una tarde chévere. Y bueno, gracias por la escogencia del Restaurante Moreno, se los pongo la orden, estamos en Altamira Village, en el primer piso, donde pues hacemos una oferta de cocina viajera enmarcada en los sabores de Venezuela. Muchísimas gracias a todos y pásenla bien y buen apetito, gente. Muy bien. Qué bonito momento. Gracias, Víctor. 2 cositas para que no se queden en el tintero. Por respeto al idioma castellano o español, generalmente hablamos siempre de los bollos pelones. De los bollos pelones y no del bollo pelón como habló Víctor. ¿Por qué? Muy sencillo. Nuestra cocina es hija de las manos femeninas. Entonces no es lo mismo decir qué rico está el bollo pelón de la señora Mercedes a qué ricos son los bollos pelones que hace la señora Mercedes. Por favor, recuerden siempre, van a probar bollos pelones de San Felipe hechos por Víctor. Y después quería cerrar la intervención recordando que en este momento tenemos 7 millones de compatriotas repartidos por todo el mundo. Compatriotas que todos los días hacen una arepa. Y esa arepa, mucha de esa arepa, de esa masa, está regada con lágrimas. Eso nos recuerda que la arepa ya no es venezolana. La arepa es universal, pero para nosotros la mesa venezolana es redonda como nuestra arepa y todos cabemos en ella. Muchas gracias.